La llenura del Espíritu Santo en nosotros no se manifiesta a través de expresiones físico-corporales descontroladas o la sobreexaltación de emociones como algunos tienen por costumbre. De hecho, permítame decirle, el Espíritu Santo no se manifiesta de ese modo conforme a lo que vemos de Él en las Sagradas Escrituras, sino que más bien nos conduce a través de un carácter piadoso y una vida fructífera en una relación con Dios. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es tomar nuestras facultades y ponerlas a funcionar adecuadamente. Ser llenos del Espíritu Santo es permitir que Él nos estimule en el amor de Dios, en la obediencia, en la adoración y en el servicio. Por eso en la Biblia se manifiesta una conexión entre la plenitud del Espíritu con los rasgos piadosos de carácter de Dios en nosotros. Veamos un ejemplo. En Hechos capítulo 6 versículo 3, en el momento de la elección de los primeros diáconos, se exhorta a la iglesia a buscar 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y luego, en el versículo 5 del mencionado capítulo, vemos a Esteban de manera particular y se nos dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 13 versículo 52 también se nos dice que los discípulos de Antioquía estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y aquí no podemos dejar de notar el énfasis constante que se hace en el carácter de la persona. Y lo mismo vemos en otros textos, que aunque no se menciona la llenura del Espíritu de manera explícita, sí hacen referencia a una vida espiritual abundante que solo puede ser producida por la plenitud del Espíritu en nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 14 versículo 17, el apóstol Pablo nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y luego en el propio Romanos capítulo 15 versículo 13 nos añade: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 4, Pablo habla de ser lleno de consolación y de sobreabundar de gozo, aún en medio de las tribulaciones. Es entonces que pide oración por los colosenses y ruega al Señor que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Como se puede apreciar, conforme a las Sagradas Escrituras, es ese y no otro el efecto que produce en el cristiano la llenura del Espíritu Santo. Es entonces que se manifiesta el buen testimonio, la sabiduría, la fe, el gozo, la paz, la esperanza, el consuelo, el conocimiento de Dios, de manera que se fructifica en ello. Es lo mismo que tenemos en Efesios capítulo 5 versículo 18, cuando Pablo menciona la llenura del Espíritu en medio de una amplia sección que trata con el comportamiento del cristiano en el mundo. ¿Y cuáles son los resultados que cosecharemos en nuestras vidas si somos llenos del Espíritu? Entonces el apóstol Pablo menciona que estaríamos llenos de gozo, en total gratitud, en una comunión edificante y una sumisión continua a Dios. Eso es lo que produce en el creyente la llenura del Espíritu Santo. Es imposible vivir la vida cristiana abundante que Cristo ofrece sin que seamos llenos del Espíritu Santo. Esa llenura es imprescindible para que el gozo del cristiano, la adoración espiritual, el servicio fiel y la obediencia constante se pongan de manifiesto conforme a la voluntad de Dios. No podremos jamás andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, ni tampoco podremos vivir a la altura de lo que somos como cristianos, ni ser imitadores de Dios o andar en el amor, en la luz, en la sabiduría, si no somos llenos del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en el aposento alto, y cito Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Y Él mora en nosotros por su Espíritu. Fuera de su influencia, los cristianos quedamos reducidos a menos que nada. Si hay algo que necesitamos con urgencia en nuestras vidas, es que seamos llenos del Espíritu Santo. El verdadero creyente debe ir dando evidencia de manera integral en cada virtud, porque cada una de ellas conforman el fruto del Espíritu Santo, que está en todo tiempo y momento
trabajando en la vida del creyente.